Ella lo odiaba. Él había destruido su mundo. Pero cuando él salvó a su hijo de la muerte, su corazón tuvo que elegir entre el odio que sentía y la gratitud que no podía negar. Lo que eligió fue aún más peligroso: el amor prohibido. Hola, querido amigo. Bienvenido a Historias de Antepasados. Soy tu narrador de historias que el tiempo olvidó. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas hoy? Esta historia ocurrió en el año 1522, en las selvas de Yucatán, cuando dos mundos colisionaron y una madre tuvo que elegir entre su pasado lleno de dolor y un futuro imposible de imaginar. El humo negro cubría el cielo como una mortaja. Las llamas devoraban los templos de piedra que habían permanecido en pie durante siglos. El aire olía a madera quemada, a sangre y a miedo. Ixchel corría descalza por el camino de piedra, su hijo Cauil aferrado a su espalda. El niño tenía solo 7 años y su cuerpo ardía de fiebre. 3 días antes, una flecha española lo había rozado y ahora la herida supuraba veneno. «¡Madre!», susurraba el niño con voz débil. «¡Tengo sed!». Pero no había tiempo para detenerse. Detrás de ellos, los gritos de los soldados españoles resonaban entre las ruinas. Buscaban sobrevivientes, buscaban esclavos y mataban a cualquiera que ofreciera resistencia. Ixchel había visto morir a su esposo esa misma mañana. Balam, su amado guerrero, había caído defendiendo el templo principal. Con su último aliento le había gritado una sola palabra: «¡Corre!». Y ella corrió. Corrió hasta que sus pies sangraron. Corrió hasta que sus pulmones ardieron tanto como su ciudad. Corrió hasta que encontró la pequeña cueva escondida entre las raíces de una ceida gigante. La cueva era apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Había preparado ese escondite meses atrás, cuando los rumores de la invasión española comenzaron a llegar. Nunca pensó que realmente tendría que usarlo. Dentro, la oscuridad era absoluta. Solo se escuchaba la respiración agitada de Cauil y los latidos acelerados de su propio corazón. «Shh, mi amor», susurró Ixchel acariciando el cabello empapado de sudor de su hijo. «Estamos a salvo ahora». Pero era mentira, y ambos lo sabían. La fiebre de Cauil empeoraba con cada hora que pasaba. Su piel se sentía como carbón encendido. Deliraba, llamando a su padre muerto. Ixchel presionaba trapos húmedos contra su frente, pero no era suficiente. La infección se estaba extendiendo. La herida necesitaba ser limpiada con hierbas medicinales específicas. Necesitaba el ungüento que solo ella sabía preparar. Pero sus hierbas habían quedado en su casa, y su casa ya no existía. Al tercer día, Cauil dejó de hablar. Sus labios se volvieron azules. Su respiración se hizo tan superficial que Ixchel tenía que poner su oído en su pecho para asegurarse de que su corazón aún latía. No podía esperar más. Esa noche, cuando la luna estaba oculta detrás de nubes densas, Ixchel salió de la cueva. Se movía como un fantasma entre las sombras, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra húmeda. Conocía cada árbol, cada piedra de ese bosque había crecido aquí. Las ruinas de su ciudad brillaban a lo lejos con el resplandor anaranjado de fogatas españolas. Podía escuchar sus voces, hablando en ese idioma áspero que sonaba como piedras chocando. Su casa, lo que quedaba de ella, estaba en el borde de la ciudad. Con suerte podría entrar y salir sin vista. Solo necesitaba 5 minutos. Solo necesitaba encontrar su bolsa de cuero con las cerdas. Pero la suerte no estaba de su lado esa noche.
Cuando llegó a los restos carbonizados de su hogar, una figura emergió de las sombras. Un soldado español. Alto, con armadura parcialmente puesta, una espada en su cinturón. Sus ojos, incluso en la oscuridad, Ixchel podía verlos, eran de un color que nunca había visto. No marrones como los suyos, sino de un tono más claro, como el cielo al amanecer. «Alto», dijo el soldado en español, luego en un maya torpe y roto. «No, moverte». Ixchel se congeló. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Este era el fin. Este hombre la mataría y su hijo moriría solo en esa cueva oscura. Pero algo extraño sucedió. El soldado no desenvainó su espada. En cambio dio un paso hacia ella, y Ixchel vio su rostro con más claridad bajo la luz de las estrellas. Era joven, tal vez 35 años. Tenía una cicatriz que cruzaba su cebra izquierda. Su barba estaba descuidada, como si no se hubiera afeitado en días, y sus ojos no mostraban la crueldad que Ixchel esperaba ver. Mostraban cansancio. «Por favor», susurró Ixchel en su propio idioma, aunque él no lo entendería. «Mi hijo está muriendo, solo necesito mis medicinas». El soldado ladeó la cabeza, confundido. Pero entonces siguió la dirección de su mirada desesperada hacia los escombros, hacia donde alguna vez estuvo su hogar. Hizo algo que Ixchel nunca olvidaría. Se arrodilló y comenzó a buscar entre las ruinas con sus propias manos. Diego Álvarez había sido soldado durante 12 años. Había luchado en batallas desde España hasta el Nuevo Mundo. Había visto horrores que ningún hombre debería ver. Había hecho cosas que ningún hombre debería hacer. Pero esa noche, cuando vio el rostro de esa mujer maya, una madre desesperada buscando entre las cenizas de su vida destruida, algo dentro de él se rompió. O tal vez algo se reparó. No sabía por qué la estaba ayudando. Debería arrestarla, debería llevarla al capitán. Esas eran sus órdenes, capturar a todos los supervivientes. Pero en cambio, buscó en las ruinas hasta que sus manos encontraron una bolsa de cuero parcialmente quemada. Se la entregó a la mujer. Ella la abrió con manos temblorosas. Dentro, pequeñas bolsas de hierbas secas, algunas carbonizadas pero otras intactas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró en español, una palabra que claramente había aprendido. «Gracias». Diego asintió. Sabía que debería irse, sabía que esto era una locura. Pero entonces ella hizo algo inesperado. Tomó su mano áspera y callosa de soldado, y la presionó contra su mejilla húmeda de lágrimas. «Mi hijo», dijo en maya, señalando hacia el bosque oscuro. Diego entendió. Contra toda lógica, contra todas sus órdenes, contra todo lo que alguna vez le habían enseñado, Diego la siguió hacia el bosque. La cueva olía a enfermedad y muerte inminente. El niño yacía inmóvil, su pecho apenas subiendo y bajando. Sus labios estaban agrietados y su piel tenía un tono grisáceo. Diego había visto ese color antes, en campos de batalla, en hombres que no tenían más de 1 hora de vida. Pero Ixchel no se rindió. Con manos expertas comenzó a triturar hierbas entre 2 piedras. Mezcló los polvos con agua que había recolectado de una enredadera cercana. Creó una pasta verde espesa que olía fuerte, medicinal. Con cuidado infinito, limpió la herida infectada del niño. El pequeño gimió de dolor, pero no despertó. Aplicó la pasta, luego envolvió el brazo con tiras de tela limpia que Diego, sin que ella pidiera, había rasgado de su propia camisa. Durante todo el proceso, Diego observó sus manos seguras y delicadas. Observó la forma en que susurraba palabras suaves en maya. Oraciones, supuso, o tal vez canciones de cuna. Observó el amor absoluto e inquebrantable en cada movimiento. Y algo dentro de Diego, algo que había estado congelado durante años de guerra, comenzó a descongelarse. Cuando terminó, Ixchel se desplomó, exhausta. Diego, sin pensar, le ofreció su cantimplora. Ella bebió agradecida, luego le dio de beber al niño, gota a gota. «Yo volver», dijo en Diego su maya roto, señalando hacia afuera. «Traer comida». Ixchel lo miró con ojos llenos de confusión y algo más. ¿Esperanza? ¿Miedo? No podía saberlo, pero asintió.
Y Diego regresó al campamento español, su mente un torbellino de pensamientos que no podía ordenar. Diego volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Traía pan duro del campamento, traía agua limpia. Una vez robó vendajes de la tienda médica, otra vez trajo una manta. Y cada noche el niño mejoraba un poco más. Cahuil abrió los ojos en la quinta noche. Miró a Diego con curiosidad infantil, sin miedo. Eso sorprendió a Diego. Los niños mayas usualmente gritaban cuando veían soldados españoles, pero Cahuil solo preguntó en maya, ¿eres el ángel que mi madre pidió? Ixchel rió, el primer sonido de alegría que Diego había escuchado de ella, y tradujo. Diego negó con la cabeza. No soy un ángel. Los ángeles no hacen las cosas que yo he hecho. Ixchel lo miró largo rato. Luego en español lento y cuidadoso, tal vez ángeles pueden cambiar. Esas palabras se clavaron en el pecho de Diego como una flecha. Las noches se convirtieron en conversaciones. Ixchel le enseñó palabras en maya. Diego le enseñó español. Compartieron historias. Ella le habló de su esposo muerto, de la vida antes de la invasión. Él le habló de España, de cómo lo habían reclutado a la fuerza cuando tenía solo 17 años, de la familia que nunca volvió a ver. «Tú no elegiste esto», dijo Ixchel una noche, señalando su armadura. «No», admitió Diego, «pero hice cosas imperdonables, elegidas o no». «Perdonar no es olvidar», dijo Ixchel suavemente. «Perdonar es dejar ir el veneno, para que no te mate por dentro». Diego sintió lágrimas, las primeras en años, picar sus ojos. Y fue en ese momento, en esa cueva oscura que olía a hierbas medicinales y esperanza, que Diego Álvarez se enamoró de Ixchel. Sucedió en la 10ª noche. Cahuil dormía profundamente, su respiración finalmente normal y saludable. Ixchel estaba cosiendo una rasudura en la ropa de su hijo. Diego estaba sentado cerca, puliendo su espada, un hábito nervioso. La aguja se resbaló. Ixchel se pinchó el dedo. Una gota de sangre brotó. Sin pensar, Diego tomó su mano. Acercó el dedo herido a sus labios y succionó suavemente la sangre, un remedio común para heridas pequeñas. Pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. Y el mundo se detuvo. No era solo deseo, era reconocimiento, como si sus almas se hubieran conocido antes en otra vida y finalmente se hubieran reencontrado. Diego soltó su mano como si quemara. «Perdón, yo no debí». Pero Ixchel no retiró su mano. En cambio, con su mano libre, tocó suavemente su cicatriz en el cejo. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «Una batalla», respondió Diego, su voz ronca. «Hace años, en España». «¿Duele?» «Ya no, no físicamente». Ixchel asintió, entendiendo. Las cicatrices del corazón duelen más. Su mano se movió desde su cejo hasta su mejilla. Su palma era cálida contra su piel curtida por el sol. Diego cerró los ojos. No podía recordar la última vez que alguien lo había tocado con ternura. «Ixchel», susurró su nombre por primera vez. «Diego», respondió ella. Y en ese espacio pequeño y oscuro, con un niño durmiendo pacíficamente a su lado, dos personas que habían sido enemigas comenzaron a convertirse en algo más. Algo prohibido, algo peligroso, algo inevitable. El capitán Hernández tenía ojos de halcón. Había notado que Diego había estado distante, desapareciendo por las noches, trayendo menos suministros de lo habitual al almacén común. Así que una noche lo siguió, y vio todo. Vio a Diego entrar en el bosque, vio la cueva escondida, vio a la mujer maya, vio al niño. Hernández regresó al campamento con una sonrisa cruel en su rostro.
tenía munición perfecta. Traición, fraternización con el enemigo. Diego sería ejecutado por esto. Pero Hernández era inteligente. No actuó de inmediato. Esperó. Observó. Quería atrapar a Diego en el acto, con testigos para que no hubiera forma de negarlo. Diego sabía que estaba viviendo tiempo prestado. Sabía que eventualmente lo descubrirían. Pero cada noche, cuando veía la sonrisa de Cahuil o sentía la mirada cálida de Ixchel, decidía que valía la pena el riesgo. En la 15ª noche, Cahuil estaba completamente curado. Corría y jugaba cerca de la cueva, su energía restaurada. Ixchel se acercó a Diego. Él está bien ahora. Tú puedes irte. Ya no necesitas venir. Pero había dolor en su voz. No quería que se fuera. Diego la tomó de las manos. No vengo porque él me necesite, dijo suavemente. Vengo porque yo los necesito. Ixchel tembló. Diego, esto es imposible. Tú eres español. Yo soy maya. Tu gente mató a mi esposo, a mi familia, a mi mundo. Lo sé, dijo Diego, su voz quebrándose. Y no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Pero qué? Pero te amo, Ixchel. Amo tu fuerza, amo tu corazón, amo como amas a tu hijo. Y sé que es una locura, sé que es imposible, pero no puedo cambiar lo que siento. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ixchel. Yo también, susurró. Dios me ayude, yo también te amo, y me odio por ello. Diego la abrazó. No te odies, por favor. Si hay algo en este mundo que merece existir, es lo que sentimos. Permanecieron así, aferrados el uno al otro, sabiendo que el mundo entero estaba en contra de ellos. Pero en ese momento no les importó. La 17ª noche, el capitán Hernández actuó. Llegó con 5 soldados. Rodearon la cueva, antorchas en alto. Diego Álvarez, ¿sales ahora o quemamos el bosque con ellos dentro? Diego estaba dentro de la cueva con Ixchel y Cahuil. El niño lloraba aterrorizado. Ixchel lo sostenía fuerte, su rostro pálido. ¿Qué hacemos?, susurró. Diego desenvainó su espada. Yo salgo, tú y Cahuil se quedan aquí. No importa qué pase, no salgan. ¡No! ¡Te matarán! Entonces muero, pero ustedes viven. Ixchel lo agarró del brazo. Diego, por favor. Él la besó. Fue su primer beso. Fue desesperado y tierno y sabía a despedida. Te amo, susurró contra sus labios. Cuida a nuestro hijo. Nuestro hijo, repitió Ixchel llorando. Diego sonrió tristemente, luego salió de la cueva. Diego emergió con las manos en alto, sin armas. Hernández sonrió. Así que es cierto, Diego Álvarez, el soldado perfecto traicionando a España por una salvaje. No es una salvaje, dijo Diego con voz firme. Es una madre, es una sanadora, es mejor persona que cualquiera de nosotros. ¡Es el enemigo! No, los enemigos son aquellos que destruyen sin razón. Ella solo protege a su hijo. Hernández desenvainó su espada. Morirás por esto, Diego, pero primero vamos a sacarla a ella y al niño, y les mostraré lo que les hacemos a los traicioneros. Diego sintió la furia herder en el pecho. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar. Hernández avanzó. Diego no tenía espada, no tenía armadura, solo tenía su cuerpo. Y lo usó. Se lanzó contra Hernández, golpeándolo con fuerza suficiente para derribarlo. Los otros soldados reaccionaron, pero Diego era más rápido. Agarró la espada caída de Hernández y se interpuso entre ellos y la cueva. ¡Retrocedan!, gritó. Pero eran 5 contra 1. La batalla fue breve y brutal. Diego luchó como nunca había luchado. No por gloria, no por España, sino por amor. Hirió a 2 soldados, desarmó a un tercero.
pero finalmente una espada atravesó su costado. Diego cayó de rodillas, la sangre empapando su camisa. Hernández se levantó limpiándose la sangre de la boca. Tonto romántico. Levantó su espada para el golpe final. Pero entonces, un grito desgarrador. ¡No! Ixchel emergió de la cueva. En sus manos el arco de su esposo muerto, una flecha ya cargada. La liberó. Voló tiesa y recta, y se clavó en el hombro de Hernández. El capitán gritó, tambaleándose hacia atrás. Los soldados, confundidos y heridos, miraron a su comandante caído, luego a la mujer maya con otra flecha y arresta, y luego a Diego sangrando en el suelo. Y recularon. Ixchel arrastró a Diego de vuelta a la cueva. Con manos temblorosas, usó todas sus habilidades de curandera para salvarle la vida. Le tomó 3 días, pero Diego sobrevivió. Cuando finalmente despertó, lo primero que vio fue el rostro de Ixchel, pálido de agotamiento, pero sonriente. «Pensé que te había perdido», susurró ella. «No te librarás de mí tan fácilmente», intentó bromear Diego, pero hizo una mueca de dolor. Kabil estaba sentado junto a él. «Mi madre dice que ahora eres parte de nuestra familia». Diego miró a Ixchel. «¿Es cierto?» «Si quieres serlo», dijo ella suavemente. «Más que nada en el mundo». Sabían que no podían quedarse. El ejército español los buscaría. Las tribus mayas restantes podrían no aceptar a Diego. Así que tomaron una tercera opción. Viajaron hacia el sur, profundo en la selva, donde ni españoles ni mayas tenían control. Encontraron un pequeño claro junto a un río limpio. Y allí construyeron un hogar. No fue fácil. Hubo noches de miedo, días de hambre, momentos de duda. Pero también hubo amor. Amor que desafiaba imperios. Amor que sanaba heridas. Amor que decía que, incluso en los tiempos más oscuros, cuando el mundo entero se quema, 2 almas pueden encontrarse y crear algo hermoso. Ixchel había odiado a Diego. Él había destruido su mundo. Pero también le había dado un nuevo mundo, uno donde los antiguos enemigos podían convertirse en familia. Uno donde el perdón era posible, uno donde el amor prohibido se convertía en amor inquebrantable. Y eso, querido amigo, es la historia de Ixchel y Diego. La historia de un niño enfermo que se convirtió en el puente entre 2 mundos. La historia de cómo el odio puede transformarse en amor. Si esta historia tocó tu corazón, escribe «Amor prohibido» en los comentarios. Compártela con alguien que necesita recordar que el amor puede vencer incluso a la guerra. Suscríbete para más historias de antepasados. Hasta la próxima historia, mi querido amigo.